¿Alguna vez sentiste un miedo que te paraliza, incluso sin razón? Jesús dijo algo sobre el miedo que pocos notan. No es lo que imaginas. Y entenderlo puede cambiar tu vida para siempre. Quédate, porque en los próximos minutos descubrirás un secreto que transforma tu corazón. El miedo nos toca a todos, incluso en los momentos más cotidianos, una decisión importante, un pensamiento que no nos deja dormir, o una conversación que nos paraliza. Jesús habló sobre el miedo de una forma que pocos notan, no solo nos dice no tengas miedo, sino que nos muestra a qué debemos realmente temer, y cómo esa comprensión puede liberarnos y transformar nuestra vida por completo. Prepárate para descubrir palabras que cambian tu perspectiva y tu fe. 1. Cómo Jesús habló sobre el miedo. Jesús no solo dijo no tengas miedo una o dos veces. Lo repitió constantemente, más de 100 veces a lo largo de los evangelios. Y lo más sorprendente es que no hablaba de un miedo abstracto o lejano. Hablaba del miedo que sentimos en lo más profundo de nuestro corazón, en esos momentos que nadie ve, cuando estamos solos, cuando sentimos que no podemos con la carga de la vida. Cuando los problemas parecen demasiado grandes y la esperanza demasiado pequeña. Este miedo puede aparecer en silencio, casi imperceptible, como una sombra que se desliza por los rincones de nuestra mente. Tal vez es la ansiedad que sentimos antes de tomar una decisión importante. Tal vez es el miedo al rechazo, al fracaso o a no ser suficiente. Y lo peor es que muchas veces nos convence de que está protegiéndonos, cuando en realidad nos está encerrando en nuestra propia cárcel mental. Jesús entendía esto mejor que nadie. Él sabía que el miedo no solo aparece en crisis enormes, también se infiltra en las pequeñas decisiones, en los sueños que guardamos en secreto, en las palabras que nunca nos atrevemos a decir, en los pasos que no damos. Y por eso fue tan específico en sus palabras, no basta con decir no tengas miedo. Hay un tipo de miedo que debemos aprender a reconocer y un tipo de miedo que debemos dejar ir. En Mateo 10:28, por ejemplo, Jesús nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. A primera vista, puede parecer contradictorio. Después de todo, ¿no nos repite constantemente que no tengamos miedo? Pero aquí está el secreto, Jesús nos está enseñando una jerarquía del miedo. No todo miedo es igual. Algunos miedos nos paralizan, nos controlan y nos destruyen, otros nos recuerdan lo que realmente importa, lo que es eterno, lo que tiene valor en la vida que Dios nos dio. Para comprenderlo, pensemos en la diferencia entre el miedo que nos limita y el miedo que nos libera. El primero nos mantiene en nuestra zona de confort, nos dice quédate aquí, es más seguro. El segundo nos hace mirar más allá de nuestras preocupaciones temporales y nos conecta con algo más grande, con Dios, con nuestra fe, con la certeza de que no estamos solos, aunque todo a nuestro alrededor parezca caótico. Jesús conocía este miedo íntimo. Lo vio en los discípulos, en Pedro temblando ante las olas, en la multitud que dudaba de su poder. Y nos enseñó que la verdadera valentía no consiste en la ausencia de miedo, sino en donde dirigimos nuestra mirada cuando ese miedo nos enfrenta. Si nuestros ojos están puestos en él, el miedo pierde autoridad, si están puestos en la situación, nos hundimos. Lo que vamos a explorar ahora es cómo estas enseñanzas no solo cambiaron la vida de quienes caminaron con Jesús hace 2000 años, sino que siguen transformando vidas hoy. Veremos ejemplos de miedo en la vida cotidiana, comparándolos con los miedos que Jesús abordaba, y descubriremos cómo aplicarlos para vivir con confianza, paz y libertad. Porque el miedo no es nuestro enemigo final, sino la oportunidad de aprender a confiar en algo mucho más grande que nosotros. 2. Pedro caminando sobre el agua. Era una noche como cualquier otra en el mar de Galilea. El viento soplaba con fuerza y las olas golpeaban la barca donde los discípulos trabajaban agotados después de un largo día de pesca. La oscuridad envolvía todo a su alrededor y cada sombra parecía más profunda de lo que realmente era. La fatiga se mezclaba con la ansiedad. ¿Qué pasaría si la tormenta empeoraba? ¿Si el barco se hundía antes de llegar a la orilla?
De repente, una figura apareció caminando sobre las aguas. Al principio, el corazón de todos se detuvo. ¡Un fantasma!, gritaron algunos, y el miedo se apoderó de ellos al instante. Incluso Pedro, conocido por su valentía, sintió como sus piernas temblaban y su respiración se aceleraba. La lógica decía que era imposible. La fe, sin embargo, comenzó a despertar. Jesús habló solo 3 palabras: soy yo, ánimo. Y ahí ocurrió algo extraordinario. El miedo no desapareció por completo. Seguía allí, latente, en la tensión entre lo que sus ojos veían y lo que su corazón deseaba creer. Pedro dudó, titubeó, y aún así hizo lo impensable: le pidió a Jesús que le permitiera caminar sobre el agua hacia él. Cada paso era un acto de fe, cada ola un desafío. Durante unos segundos, Pedro logró lo imposible. Caminó sobre el agua, tocando lo que parecía inalcanzable. Pero entonces, sus ojos se desviaron hacia las olas en lugar de mantenerse en Jesús, y comenzó a hundirse. El miedo lo alcanzó justo cuando el enfoque se perdió. Jesús extendió la mano y lo sostuvo, diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta historia revela una verdad profunda: la valentía no se mide por la ausencia de miedo, sino por donde dirigimos nuestra mirada cuando el miedo aparece. Pedro estaba lleno de miedo, pero también lleno de fe. Lo que cambió todo fue la presencia de Jesús. Cuando mantenemos nuestra mirada en Él, incluso el miedo más grande pierde su poder. Pensemos en esto en nuestra vida diaria. Hay momentos en los que nos sentimos como Pedro, agotados, rodeados de tormentas, dudando de nuestra capacidad de seguir adelante. Tal vez sea un proyecto importante, una conversación difícil, un miedo al futuro que nos mantiene despiertos por la noche. La historia de Pedro nos recuerda que el miedo no tiene la última palabra: nuestra mirada, nuestra fe, sí. Jesús nos da un ejemplo práctico: no importa cuán aterrador sea el entorno, no importa cuán grandes sean las olas que nos rodean. Si mantenemos los ojos en Él, podemos caminar sobre lo imposible, aunque por un momento dudemos y nos tambaleemos. Incluso nuestras caídas pueden ser oportunidades para experimentar su poder, su salvación y su cercanía. Así como Pedro descubrió que el miedo no desaparece, sino que convive con la fe, nosotros también podemos aprender que cada vez que damos un paso hacia Jesús, incluso temblando, estamos avanzando hacia una libertad que el miedo nunca podrá destruir. Y esto cambia todo. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a caminar sobre él con la guía de alguien que ha vencido incluso la muerte misma. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. 3. La jerarquía del miedo según Jesús. Después de la historia de Pedro, surge una pregunta importante: ¿qué miedo realmente quiere que tengamos Jesús? No todos los miedos son iguales. Hay miedos que nos paralizan y miedos que nos guían hacia lo que importa. Y Jesús nos enseñó a distinguirlos. En Mateo 10:28, Él dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Al principio, esto puede sonar contradictorio. Jesús nos dice que no tengamos miedo, y al mismo tiempo nos dice que sí debemos temer algo. La clave está en entender la jerarquía del miedo. El miedo que destruye nos mantiene encerrados. Nos dice: quédate donde estás, es más seguro. Nos convence de que no somos capaces, de que no podemos cambiar nada, de que cualquier riesgo es demasiado grande. Pero el miedo que nos protege, el miedo que Jesús quería que tuviéramos, no paraliza, nos recuerda lo que realmente importa: nuestra relación con Dios, nuestra vida eterna. La verdad sobre quiénes somos y lo que somos llamados a hacer. Pensemos en ejemplos bíblicos. Moisés dudaba cuando Dios lo llamó a hablar ante el faraón. Jeremías se sentía demasiado joven para ser profeta. Gideón se escondía cuando el ángel lo llamó valiente guerrero. Todos sintieron miedo, todos tuvieron dudas, todos enfrentaron la ansiedad del no puedo, pero todos respondieron a la voz correcta, confiando en Dios. El miedo no desapareció, pero no los controló.
La lección es clara, no se trata de eliminar el miedo, sino de colocarlo en la perspectiva correcta. Si tememos lo que no debemos, nos quedamos paralizados. Si tememos lo que debemos, el miedo se convierte en respeto, en reverencia, en motivación para seguir adelante con fe. En la vida moderna, esto es igual. Tenemos miedo a fracasar, miedo a perder la aprobación de los demás, miedo al rechazo o a lo desconocido. Si nos enfocamos solo en esos miedos, dejamos que nos controlen. Pero si ponemos nuestra mirada en lo eterno, en nuestra identidad en Cristo, descubrimos que esos miedos pierden poder. Ya no son cadenas, se convierten en recordatorios de lo que debemos valorar. Jesús nos mostró que la verdadera libertad frente al miedo no viene de ignorarlo, sino de aprender a temer lo que realmente importa y a confiar en Él en todo lo demás. Así, cada decisión difícil, cada situación incierta, cada temor que aparece en nuestra mente, se convierte en una oportunidad para ejercitar nuestra fe y caminar con valentía. Al entender esta jerarquía, podemos comenzar a vivir como Pedro sobre el agua, incluso cuando las olas nos rodean, incluso cuando sentimos que vamos a hundirnos, sabemos que el poder de Dios está allí para sostenernos. Y que el miedo que una vez nos paralizó ya no tiene la última palabra. 4. Herramientas prácticas para enfrentar el miedo. Jesús no solo nos enseñó sobre el miedo, nos dio herramientas prácticas para enfrentarlo. No es teoría, no son palabras vacías, son instrucciones que, si las aplicamos, transforman la manera en que vivimos y sentimos frente a cualquier temor. La primera herramienta es la paz que Él nos ofrece. En Juan 14:27, Jesús dice, «La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Fíjate bien, Él no promete que los problemas desaparezcan, sino que promete acompañarnos en medio de ellos. Esa paz no depende de circunstancias externas, es una certeza interna que nos sostiene cuando todo alrededor parece desmoronarse. La segunda herramienta es la oración, pero no cualquier oración. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos instruye, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios con acción de gracias. La clave está en la gratitud antes de ver la respuesta. Cuando agradecemos mientras hablamos con Dios, algo cambia en nuestro corazón, el miedo comienza a ceder espacio a la confianza. La tercera herramienta es la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, Juan 8:32. Cuando el miedo nos susurra mentiras sobre quiénes somos o lo que podemos lograr, la palabra de Dios nos recuerda la verdad, que somos hijos amados, que somos más que vencedores. Que ninguna circunstancia puede separarnos del amor de nuestro Padre. Ahora, combina estas herramientas con la jerarquía del miedo que vimos antes y ocurre algo poderoso. Imagina enfrentar un desafío que te aterra, una conversación difícil, un riesgo laboral, un proyecto que podría cambiar tu vida. El miedo llega, como siempre, con su voz insistente, no puedes. No es seguro. Mejor quédate donde estás. Pero esta vez, en lugar de ceder, aplicas las herramientas de Jesús. Respiras y recuerdas su paz. Ora con gratitud y entrega tu ansiedad. Y cuando el miedo susurra sus mentiras, confrontas esas palabras con la verdad de la palabra de Dios. Lentamente, el miedo deja de gobernarte. Se convierte en un recordatorio de que Dios está contigo, de que no estás solo, de que tienes un poder superior sosteniéndote. Historias modernas lo confirman. Personas que enfrentaron el miedo al rechazo, al fracaso o a la incertidumbre descubrieron que cuando aplican estas herramientas, pueden dar pasos audaces que antes les parecían imposibles. No porque desaparezca el miedo, sino porque aprenden a caminar con él, guiados por una fe firme y una presencia que nunca falla. Jesús nos muestra que el miedo no es el enemigo final, nuestra forma de enfrentarlo sí puede serlo. Y con estas herramientas podemos transformar cada miedo en una oportunidad de crecimiento, de valentía y de confianza en lo eterno. 5. Secretos del valor y la identidad en Cristo.
El siguiente secreto que Jesús nos revela sobre el miedo tiene que ver con nuestra identidad. Muchos de nuestros temores surgen porque olvidamos quiénes somos y en quién confiamos. Cuando creemos que nuestra valía depende de nuestra fuerza, nuestras decisiones o la aprobación de otros, el miedo se convierte en nuestro jefe. Pero cuando entendemos nuestra identidad en Cristo, todo cambia. Jesús enseñó que nuestra verdadera seguridad no está en lo que hacemos, sino en quién somos, hijos e hijas de Dios, amados y protegidos por el Creador del universo. En Lucas 12:32, Él dice, «No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino». Observa algo poderoso, no nos dice que no tengamos miedo porque somos fuertes, sino porque ya poseemos el regalo más grande, el reino de Dios. Esto significa que nuestra identidad es más fuerte que cualquier circunstancia. Pedro caminó sobre el agua no porque no sintiera miedo, sino porque sabía que su enfoque estaba en Jesús, en su relación con Él. Cuando nuestra identidad está fundada en Cristo, incluso las tormentas más grandes pierden autoridad sobre nosotros. Veamos ejemplos prácticos en la vida diaria. Personas que temían enfrentarse a desafíos laborales, conflictos familiares o decisiones críticas descubrieron que cuando recordaban quiénes eran en Cristo, sus miedos perdían fuerza. Una mujer llamada Sara vivía paralizada por el miedo al juicio de los demás. Cada decisión estaba filtrada por la opinión ajena. Hasta que un día leyó Gálatas 1:10, busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios. Ese instante cambió todo. Sara decidió actuar según lo que Dios le pedía, no según lo que la gente esperaba. Los primeros pasos fueron difíciles, hubo críticas, dudas y miedo. Pero cada acción guiada por su identidad en Cristo le devolvía libertad y valentía. Lo que antes la paralizaba ahora la motivaba a avanzar. Y esto es lo que Jesús quiere enseñarnos: cuando tu identidad está en Él, el miedo deja de ser una barrera y se convierte en un indicador de que estás creciendo. El segundo secreto relacionado es la confianza en la providencia de Dios. Mateo 6:26 nos recuerda que si Dios cuida de los pájaros del cielo, cuanto más nos cuidará a nosotros. Comprender esto nos permite enfrentar lo incierto con paz, sabiendo que no estamos solos. Cada miedo se transforma en una oportunidad para ejercitar fe y recordar que nuestra identidad y valor no dependen de circunstancias temporales, sino de lo eterno. Jesús nos está mostrando que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la presencia de Él en nuestra vida. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo, cada temor pierde su poder, y podemos caminar con valentía en medio de tormentas, decisiones difíciles y desafíos diarios. El miedo sigue llegando, pero ya no gobierna nuestro corazón. 6. Cómo la fe convierte el miedo en acción. El miedo es inevitable, pero la fe es lo que nos permite transformarlo en acción. Jesús no prometió que nuestras vidas estarían libres de temor, sino que nos enseñó cómo enfrentarlo y superarlo, paso a paso, con su guía. Pensemos en Gedeón, un hombre que se consideraba el más débil de su familia, escondido cuando Dios lo llamó a liderar un ejército. Sentía miedo, dudaba, temía fracasar. Y sin embargo, obedeció. Cada paso que dio, por pequeño que fuera, fue un acto de fe que transformó su miedo en valentía. Lo imposible se volvió posible porque confió en Dios y no en su propia fuerza. Lo mismo ocurrió con David, enfrentando a Goliat. Un joven pastor frente a un gigante armado, sin ejército que lo apoyara. El miedo podría haberlo paralizado, pero eligió actuar basado en su fe en que Dios lucharía a su favor. Y ganó. Cada victoria empieza con un paso de fe, incluso cuando el miedo sigue presente. En la vida moderna, enfrentamos gigantes invisibles, decisiones laborales, problemas familiares, incertidumbre sobre el futuro, miedo al rechazo. La diferencia entre quedarnos paralizados y avanzar radica en nuestra fe y en nuestra disposición a actuar. Pregúntate, ¿qué pasaría si Dios está en esta oportunidad? ¿Qué pasaría si este miedo es solo un signo de que estoy a punto de crecer? Cada acción que tomamos a pesar del miedo fortalece nuestra fe y nos acerca más a la vida que Dios desea para nosotros.
Jesús nos enseñó que el coraje no es la ausencia de temor, sino la certeza de que Dios está con nosotros, incluso cuando sentimos que todo está en nuestra contra. Esto cambia todo. Tu miedo ya no es un enemigo que te detiene, sino un recordatorio de que estás frente a algo importante. Cada paso que das con fe, por pequeño que sea, tiene un propósito eterno. Tal como Pedro caminó sobre las aguas, nosotros también podemos movernos en medio de tormentas, tomar decisiones audaces y avanzar hacia lo que Dios ha preparado para nosotros. No es una cuestión de no sentir miedo. Es una cuestión de actuar a pesar de él, de permitir que la fe sea más grande que la duda, y de confiar en que cada desafío que enfrentamos tiene un propósito en nuestro crecimiento espiritual y personal. Jesús nos dio las herramientas, la guía y la certeza de que, cuando actuamos con fe, incluso el miedo más grande se convierte en un impulso hacia la victoria. 7. Como la esperanza en la victoria de Cristo elimina el miedo. Hay un secreto final que Jesús nos revela sobre el miedo: la victoria ya está asegurada. No se trata de luchar solos, ni de depender únicamente de nuestra fuerza. La victoria que Él ganó en la cruz y en la resurrección nos libera de cualquier temor que pueda acechar nuestra mente o nuestro corazón. En Juan 16:33, Jesús nos dice claramente: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Observa esto. No promete que no habrá problemas, no dice que no habrá miedo, sino que, incluso en medio de la tormenta, la victoria ya es nuestra. La muerte, el fracaso, la pérdida, la incertidumbre, todo tiene un límite frente al poder de Dios. Cada miedo que sentimos, cada ansiedad que nos roba el sueño, cada pensamiento que nos susurra que no podemos, pierde autoridad cuando recordamos que Cristo ya venció. Su victoria no es un evento futuro, es una realidad presente. Cuando enfrentamos dificultades, no estamos empezando de cero, estamos caminando sobre un terreno donde la victoria ya ha sido ganada. Imagina esto aplicado a tu vida: los miedos que te paralizan, los desafíos que parecen imposibles, los riesgos que te atemorizan, ya no son amos de tu destino. La certeza de que Cristo venció significa que ningún temor tiene la última palabra. Nuestro enfoque deja de estar en las circunstancias y se centra en aquel que controla todo. Historias modernas confirman este principio. Personas que enfrentaron enfermedades, pérdidas económicas o crisis familiares encontraron una paz inexplicable cuando recordaron la victoria de Cristo. El miedo seguía presente, pero su poder se disolvió frente a la certeza de que nada es más grande que Dios. Jesús nos enseña que superar el miedo no significa ignorarlo ni fingir que no existe. Significa reconocerlo, enfrentar cada situación con fe y esperanza, y recordar que Él ya ha vencido. Cuando lo entendemos, el miedo deja de ser un enemigo, se convierte en un recordatorio de que necesitamos aferrarnos a Dios, confiar en su poder y caminar con valentía. Así, cada tormenta, cada decisión difícil, cada duda que nos asalta, se transforma en una oportunidad para experimentar la paz, la fuerza y la libertad que solo Cristo puede dar. La victoria no está en eliminar el miedo, sino en saber que, pase lo que pase, Dios ya ganó. Y cuando entendemos esto, nuestra vida cambia para siempre. Ahora, volvamos al principio. Recuerda esas primeras palabras: no tengas miedo. Jesús las repitió 365 veces, una para cada día del año. No porque no sintieras nuestras emociones, sino porque sabía que las enfrentaríamos. No porque debamos ignorar el miedo, sino porque debemos aprender a caminar con él a pesar de él. Todo lo que hemos explorado hoy, la paz que Él nos da, la oración con gratitud, la verdad de su palabra, nuestra identidad en Cristo, la fe que convierte miedo en acción y la certeza de su victoria, se une en una sola verdad. El miedo nunca tendrá la última palabra. Cristo ya ganó. Él ya venció. Y esa victoria transforma cada temor, cada ansiedad, cada duda que alguna vez nos detuvo. Piensa en tu propia vida. ¿Qué miedo te ha mantenido cautivo? ¿Qué decisión has evitado por miedo al rechazo, al fracaso o a lo desconocido? Hoy, puedes dejar de estar paralizado. Hoy, puedes tomar un paso de fe,
con la seguridad de que la victoria ya está asegurada, de que no estás solo y de que tu Padre Celestial camina contigo en cada tormenta. Y aquí está la clave que cierra el ciclo: el miedo no desaparecerá por completo, pero ahora sabes qué hacer cuando llegue. Recuerda las herramientas que Jesús nos dio. Recuerda quién eres en Él. Recuerda que su victoria es tu victoria. Cada vez que el miedo intente detenerte, tu mirada debe volver a Cristo, porque en Él, el miedo se vuelve irrelevante. Así que, si alguna vez te despiertas en medio de la noche con el corazón acelerado, si tus manos tiemblan antes de un gran paso, o si dudas de tu capacidad para avanzar, detente y recuerda estas palabras: no tengas miedo. Yo he vencido al mundo. Cada día, cada momento, cada decisión, puedes vivir con la certeza de que nada es más grande que Él, y nada tiene poder sobre ti cuando caminas con Él. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesita escuchar estas palabras hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más reflexiones que transformen tu vida, una verdad a la vez. Porque el miedo aparecerá, sí, pero ahora sabes qué hacer: mirar a Jesús, aferrarte a su paz y caminar con valentía, sabiendo que la victoria ya es tuya. Hoy, elige no vivir bajo el dominio del miedo. Hoy, elige caminar en la libertad que Jesús te ofrece. Y cada vez que sientas que el miedo toca tu puerta, recuerda: no eres el que gobierna tu vida. Él ya lo hace. Y eso, más que cualquier cosa, cambia absolutamente todo. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.